Shalom Alejem, Mishpaha. La paz sea con ustedes, familia, que sea nuestro abacados en este tiempo, derramando de su lejen, de ese pan de los cielos que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, la palabra, la Torah viva, que sea el Abba en este tiempo tomando el control. Abba es nuestro Padre, tomando el control de este lugar, y que sea su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en esta hora quien se mueva en este lugar. Ha sido bueno el Padre con cada uno de nosotros, nos ha permitido estar en esta hora delante de Él para escuchar ese mensaje que trae para nosotros en el día de hoy. Que sea Él entonces quien derrame esa jokmá, esa sabiduría de lo alto, que no sea sabiduría terrenal, animal, diabólica, sino que sea Él hablando a través de este siervo. El Padre nos ha permitido estar en este lugar haciendo Ulay del Vape, buscando la estatura del varón perfecto, ese varón perfecto que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, la palabra, la Torah viva, que nos enseñaron erróneamente como Jesús, el Mesías, pero debemos entender esta parte, ¿no? Lo más importante es tener esa esencia de Él, el carácter de Él en nuestra vida. Muchas veces nos quedamos con los nombres y si no obedecemos, pues eso es lo mismo que nada. Entonces lo más importante es que podamos obedecer lo que está escrito en su bendita y poderosa palabra. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de Él, esperando que el Padre igualmente abrace con su Gadol Ahavá, con su gran amor a todas aquellas personas que se comunican, que entran en estos mensajes, que están conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Los saludamos muy afectuosamente, esperando que ellos igualmente reciban lo que el Padre va a derramar en el día de hoy, en este lugar. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de Él para que sea, clamarle, para que sea Él el que se mueva en este lugar de una manera poderosa. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti. Bendito Padre, sé propicio y suple esa necesidad que estás viendo en tu An, en tu pueblo, ese pueblo que es Israel, aquel pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo para ser un pueblo apartado, un pueblo jados. Bendito Padre, hemos sido injertados en Él, hemos adquirido la ciudadanía de Israel por medio de la emuná, por medio de la fe, por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús, el Mesías. Padre, quedamos en tus manos, ponemos este mensaje delante de ti, ponemos este lugar, toma el control de él, desarraiga de todo espíritu inmundo en esta hora que quiera levantarse en contra de ese propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros en el día de hoy y para aquellos que vas a traer a este mensaje. Bendito Padre, quedamos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. El mensaje que el Padre trae para el día de hoy es la unidad. Vamos a hablar un poquito de eso, un mensaje corto, esperamos que sea sustancioso, vamos a dar unos pequeños pincelazos de profundidad. Esto es un tema muy profundo, pero para que las personas puedan llegar a lo que realmente es la unidad. Se habla mucho de esto, ¿no? Y por allá hay un grupo de personas que habla de unidad y entonces creen que es Jesús y Jesús, 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 y no se habla de otras cosas y comenzamos a entrar en otras cosas diferentes a lo que está escrito. Otros hablan de trinitarios, hablan de tres y que tiene que ser esto y lo otro, pero lo que yo estoy viendo es que ninguno confirma las cosas en las escrituras, y de eso es que se trata. El Padre en el mensaje de la semana pasada de la sujeción nos hablaba precisamente de eso, que debemos obedecer primeramente a Elohim, a Dios, antes que a los hombres, y veo que se está obedeciendo es a los hombres, y Él es la palabra, Elohim, Dios es la palabra. Por eso debemos estar sujetos a la palabra. Eso es lo que Él manda, que nosotros estemos sujetos a Él, primeramente a Él, y ahí va a estar la directriz de nuestras vidas. Entonces
Vamos a entrar en el tema, vamos a ir a la lectura, vamos a entrar trayendo fundamentos, vamos a poner fundamentos. Es necesario tener fundamentos. Cuando hablamos de Elohim de Dios tenemos que hablar de su presencia. ¿Qué es su presencia? Al mismo tiempo estamos hablando de su nombre. Donde Él ponga su nombre es donde ponga la presencia. Es importante entender esto para poder entender el tema de la unidad. Él es uno, dice la Escritura. Ahora vamos a leer todo esto que estoy hablando. Él es uno, dice la Escritura, y a eso tenemos que llegar todos, que Él es uno. Y la palabra también dice que Él es el Rúa, que Él es espíritu, y eso debemos tenerlo en cuenta para este concepto de la unidad, para este fundamento que el Padre nos quiere traer en el día de hoy. Entonces vamos a entrar a Shemot, a Éxodo, vamos a entrar en la lectura, vamos a leer el capítulo 23, vamos a leer del verso 20 o el versículo, como nos enseñaron erróneamente, versículo 20 al 22, y ahí vamos a comenzar a hablar del nombre, que es lo mismo que hablar de la presencia, para que entendamos lo que es ser uno con Él, ¿cierto? Ahí vamos a ir entendiendo cuando hablemos de ser uno, porque la unidad tiene que ver con eso, de que Él es Ejad, que Él es uno. Entonces, Shemot, Éxodo, capítulo 23, versos del 20 al 22. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Listo. Los judíos dicen que cuando está hablando de este malach, de este ángel, es Yahshua HaMashiach. Y realmente es así. Ahora en el verso que sigue nos vamos a dar cuenta de esto. Entonces Él envía el malach, y ustedes pueden leer en uno de los profetas donde habla de sus salidas, y debemos entender que Yahshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, es la palabra. Sus salidas es cuando sale la voz de Elohim, es Él el que sale. Es difícil entender estas cosas. Cuando se tiene profundidad podemos entenderlas fácilmente, pero el que no, sencillamente ríjase con lo que está escrito. Y vamos a ir al 22 para que aquí vamos a entender un poquito de lo que es la presencia del Padre. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Listo, vamos a ver algo aquí especial. Dice, pero si en verdad oyeres su voz, del ángel. Los yaudí, los judíos tienen razón en esto, que el ángel es Yahshua. Y mire lo que dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dije, está diciendo que el que está hablando es Elohim, el que está hablando es Dios allí. Y el malach es Yahshua, Jesús. Entonces por eso dice, si lo oyeres a Él, no, pero hicieres lo que yo te mando. O sea que en el momento que está hablando ese malach, está hablando ese Elohim. Y estamos hablando de alguien que lleva la presencia de Elohim. Y esto es indispensable para poder entender la unidad. Que hay una presencia, hay un nombre. Cuando nosotros en el hebreo hablamos de nombre, estamos hablando de la palabra Shem. Y Shem significa carácter, el carácter, la esencia, uno mismo, la presencia. ¿Quién es Él? En el nombre está quién es Él. Allá cuando ponían los nombres a las personas era porque había pasado algo en su vida, alguna circunstancia que en el nombre estaba eso, o de qué forma había nacido, para qué había nacido, bueno, cantidades de cosas que no tenemos nosotros en cuenta acá, por lo menos en el lado de Elohim, ¿no? Porque nos han puesto un nombre del otro lado, y eso también tiene que ver. Entonces estamos hablando de una presencia. Hay un malach, un ángel. Si no quiere querer que Yahshua Jesús, entonces es un ángel. Y lleva la presencia de que cuando habla el ángel, el que realmente está hablando es Elohim, es Dios. Y eso nos debe pasar a nosotros hoy, nosotros si estamos en la gracia, como nos enseñaron, o el Brit Hadashah, como dicen los judíos, que es Brit Hadashah, es pacto renovado. Si estamos en el nuevo pacto, eso es lo que debe ocurrir, que cuando hable yo, realmente el que está hablando es Elohim, Dios, a través de mí. Listo, estamos hablando de una presencia que va en un ángel. Y eso debemos tenerlo claro. Ahora vamos a poner otro fundamento para ir acumulando estos fundamentos y poder aclarar lo que es la unidad. Vamos a ir a Yohanan, a Juan, capítulo 4, verso 24. Mire lo que dice. Elohim es Rúa, y los que le adoran en Rúa y en verdad es necesario que adoren. Elohim es Rúa, es espíritu.
Esto es necesario tenerlo claro. Elohim, Dios, es Rúa, es espíritu. Debemos tener claro esto para cuando veamos a Yahshua, cuando veamos a Jesús, debemos entender que Elohim, Dios, es el que está adentro, no es el cuerpo que veían andando con los discípulos de él para arriba y para abajo. No era ese cuerpo, era lo que estaba dentro de él, ¿cierto? Él tenía la plenitud de Elohim, era Elohim dentro de él, con los mismos poderes de Elohim, pero estaba metido en un cuerpo a semejanza, dice, de cuerpo de pecado, ¿cierto? Listo, es necesario tener claro esto, que cuando hablamos de Yahshua Hamashiach, no podemos ver a un hombre, no podemos ver un cuerpo, tenemos que ver que Él es Elohim, pero el Elohim que es Él es el que está dentro de Él, porque Él es Rúa, es espíritu. Elohim, Dios es espíritu. Y vamos a entrar en el tema de la unidad. Entonces ahora sí vamos a ir a Devarim, Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Dice así: Oye Israel, Yohei Bajei, nuestro Elohim, Yohei Bajei, uno es. Dice, oye Shma Israel, en hebreo Shma Israel, escucha y obedece. Oye, esta palabra Shma significa escuchar y obedecer, escuchar para obedecer. Por ahí es que viene la emuná, por ahí es que viene la fe, por el oír viene la fe. Entonces dice, oye Israel, y Yod-Hei Vav-Hei, que me enseñaron erróneamente como Jehová, nuestro Elohim, nuestro Dios, y Yod-Hei Vav-Hei, Jehová, uno es. Uno es. Está escrito que Él es uno, y a eso tenemos que llegar, a eso tenemos que aterrizar. Cuando hablamos de trinitarios, cuando hablamos de Trinidad, no nos podemos olvidar de esto, que Él es uno, pero debemos entender esa parte. ¿Por qué es uno? Y ya nos dio el primer fundamento, es que Elohim es espíritu, que Dios es espíritu, y está hablando de que el Elohim, el Dios que está en Yahshua, es el Rúa que está dentro de él, no Rúa de hombre, sino el Rúa Jacob, es el Espíritu Santo que está en él. Ahora sí vamos a ir a Mordejai, Marcos, porque el mismo Mashiach dijo esto que acabamos de leer, que está en Devarim, en Deuteronomio 6.4, lo mismo dijo Mashiach, que nos enseñaron erróneamente como Cristo. Él también dijo lo mismo. Vamos a ir a Marcos, capítulo 12, verso 29. Yahshua le respondió, el primer mandato de todos es, oye Israel, Adón nuestro Elohim, al Adón uno es. Listo, está diciendo Yahshua, Jesús, le respondió, el primer mandato, como le enseñaron mandamiento, de todos es, oye Israel, Shma Israel. El Adón, el Señor, nuestro Elohim, nuestro Dios, el Adón, el Señor, uno es. Lo dijo el mismo Yahshua, Jesús dijo lo mismo, uno es. Lo que pasa es que debemos entrar en el vocabulario de Él. Nosotros cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que pasa es que nos referimos a esto de la manera que nosotros entendemos a un hijo. Y un hijo es aparte de mí, es otra persona. Pero en Él es diferente. Hay que tener claro para Él que es un hijo. Un hijo es el que sale de Él. O sea, que lleva la misma esencia de Él. Por eso es el hijo, porque lleva la esencia. Nuestros hijos llevan esencia de nosotros. En esa parte son hijos nuestros. Pero en la otra parte que puso Elohim son hijos de Elohim. Por eso es que somos administradores de los hijos de Elohim. Ellos son realmente, si son escogidos, no son hijos nuestros. Son hijos para Elohim. Lo que pasa es que nosotros no ejecutamos el papel de Él, y eso es importantísimo entender. Los conceptos de hijo para Elohim, no para nosotros, sino para Él. ¿Sí me entienden? Si yo me parezco a mi papá, yo soy hijo porque yo me parezco a Él, porque lo que le veo hacer a Él lo hago yo. Entonces Yahshua es hijo de Elohim no porque sean dos, sino porque salió de Él. Es semejante a Él, hace las mismas obras de Él, ¿cierto? Y los hace porque tiene el Rúa, tiene al mismo Elohim dentro de Él, por eso es Elohim. Vamos a ir a Yohanan, Juan, capítulo 14, verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí ya está el mismo Yahshua, el mismo Jesús, está desembarrando la cosa, está aclarando la cosa. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahí ya está diciendo lo que es unidad. Es que yo esté dentro de otra persona y que esa otra persona esté dentro de mí. Por eso Él es uno. Él está en Yahshua, en ese cuerpo. Y Yahshua, Jesús, está en Él. Eso es lo que está diciendo. Ellos son uno. Usted está viendo quizás dos, ¿cierto? Porque ve un cuerpo que anduvo con los discípulos, pero realmente es un solo Rúa, un solo espíritu, que el Padre metió en ese cuerpo, la misma plenitud. Él mismo entró en ese cuerpo, pero siguió acá sentado, no como aquellos que dicen, entonces Él abandonó el trono. No, recordemos que Elohim está en toda parte. Entonces cuando Él está en nosotros, entonces si usted dice que son dos, entonces va a tener que decir que Elohim es, digamos, 4.000 millones de personas. Vamos a suponer que se convierte en 4.000 millones de personas, entonces somos 4.000 millones de personas uno con Él, entonces Él ya no son dos, sino que somos 4.000 millones, porque Él está dentro de nosotros. No podríamos decir eso. No podríamos decir que Él abandonó su trono, no, porque Él sigue en su trono, pero Él entró en Yahshua, en Jesús, en ese cuerpo, y entra en nosotros igualmente, pero Él sigue, la esencia de Él sigue en el trono, sino que sigue entrando en nosotros. Él es Olán, es eterno, no es como nosotros que si entramos en una pieza no podemos estar en otra. Él entra en un cuerpo y puede entrar en otro y sigue en ambos. Esa parte debemos entender, la parte de Elohim. ¿Quién es Elohim? Entonces ya estamos viendo por dónde es que viene la unidad. La unidad es en esto que acaba de decir Yahshua Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Por eso dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hay un cuerpo, pero el Padre que está dentro de ese cuerpo que también tiene un Rúa, un espíritu de hombre. En Él entró Elohim y ya no es ese hombre, sino Elohim el que hace las obras. Y eso es lo que debe pasar en nosotros. Cuando Él entra en nosotros, nos hacemos uno con Él. Y ya no soy yo el que hace las obras, sino Él. Por eso el Echelia Shaul, el apóstol Pablo dice, está escrito cuando dice, ya no vivo yo, Mashiach, Cristo vive en mí. Lo que Él está tratando de decir es que ya no soy yo el que hace esto, sino que es Elohim, Dios el que hace esto, el que está viviendo en Él, ¿cierto? El que está morando en ese templo, en ese cuerpo, el cuerpo del apóstol Pablo. De eso es que se refiere la unidad. Y como ya tenemos claro que Él es Rúa, espíritu, que Él es uno, que Él está en Yahshua, ¿cierto? Vamos a ver todo esto en qué desemboca y vamos a ir a Yohanan, a Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. O sea que estamos hablando de Elohim, Dios, y estamos hablando de un Rúa, y estamos hablando de que Él es palabra. Digamos, de leerlo está en la Dios habla hoy. En la Dios habla hoy, vamos a entender que en el principio era el verbo, pero en la versión Dios habla hoy dice que en el principio era la palabra. Entonces por eso es que en Romanos 7:14 dice que la Torá es espiritual, la palabra es espiritual. Elohim, Dios, es palabra, ¿cierto? Pero Elohim, Dios, es espíritu, o sea que la palabra es espíritu. Eso debemos tenerlo claro. Entonces cuando la palabra entra en mí, que es el mismo Elohim, Dios, que es el mismo Yahshua, Jesús, entonces Él comienza a morar en este templo y ya no soy yo el que hace las cosas, sino Él. Pero donde Él mora, hay diferentes áreas en nosotros. Hay unas áreas donde Él está morando, pero hay otras áreas donde está morando es el otro. Por eso nuestras obras son malas, que ahora vamos a tocar esa parte. ¿Qué dice en la Dios habla hoy? En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Elohim Dios, y era Elohim. Y era Elohim, Dios. Cuando habla del verbo está hablando de la palabra. Vea todos estos fundamentos que tenemos.
Cuando hablamos de unidad ya comenzamos a ver, es que Elohim está dentro de alguien. Si está dentro de Yahshua, Él es uno. Y nosotros quizás estamos viendo dos porque vemos un cuerpo y hay alguien que entró en ese cuerpo. No, es que el Elohim, la palabra, el Espíritu, es Él, es uno. Y ahí es donde está la unidad. ¿De dónde salen los otros tres? Ahora vamos a ver esta parte. Vamos a ir a Yohanan, Aleph, primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Estos dos versos los uso mucho cuando hablo con los testigos de YHWH, ¿no? Los testigos del nombre que no debíamos de mencionar, Jehová. Entonces, esta parte no la tienen claro ellos dicen que Jesús no es Dios. Y quizás si se refieren al cuerpo está bien, pero la palabra dice que Él es Elohim, porque aquí lo dice, primera de Juan, capítulo 5, versos 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado a entender para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yahshua. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Ah, venga, que aquí está aclarando y está siendo muy explícito. Yahshua, Jesús. Dice, vamos a leerlo, pero sabemos que el Hijo de Elohim, de Dios, ha venido y nos ha dado a entender para conocer al que es verdadero. Vamos a ver cuál es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yahshua Jesús. Este es el verdadero Elohim, Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿cuántos son? Uno. Por eso es que Yahshua Jesús es Elohim, es Dios, porque está escrito. Tenemos que llegar siempre a la palabra. Hay algo escrito, tenemos que llegar a ello. No podemos salir y dar vueltas por todos lados. Y eso es lo que está pasando en las congregaciones. Esto es lo que está pasando con nuestros hermanos, que no nos sujetamos a la palabra y nos mandan un mensaje con la palabra explícita leída allí y preferimos quedarnos con lo que nos enseñaron, con la doctrina que nos metieron, y nos quedamos ahí y nos podemos estar perdiendo a causa de eso. Por eso es que está diciendo esto. Él es el verdadero, pero es que yo veo dos ahí. No, yo estoy viendo uno. Estoy viendo un Elohim que es Dios, que es Espíritu, que es Rúa, que es palabra. Es uno. Ese está dentro de ese cuerpo en el cual, ese cuerpo que salió de Miriam, de María. Pero Elohim es el que está dentro de ese cuerpo. Él es uno. Y el Espíritu Santo, eso lo podemos leer también. Eso lo podemos leer en 2 Corintios, que no lo traje acá en la diapositiva. 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Ya sabemos que Yahshua Jesús es Elohim, es Dios, que nos enseñaron como Jehová, Yod-Hei, Bab-Hei. Otros dicen Adonai Yah, como nosotros decimos Adonai Yah. Otros dicen Yahweh, otros dicen Yahvé. Pero lo que no debíamos de decir era Jehová, porque no puede empezar por J. Pero bueno, no importa por ahora, vaya creciendo y un día el Padre le va a revelar esto. ¿Qué dice Corintiín? Veis, 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Adón es espíritu, Rúa, y donde está el Rúa del Adón, allá hay libertad. El Adón, el Señor, es Rúa, es espíritu, ¿cierto? ¿Es el espíritu o es espíritu? ¿En cuál lo está leyendo? En la Reina Valera. Léalo otra vez. Porque el Adón es el Rúa. Ah, es el Rúa. Y donde está el Rúa del Adón, allá hay libertad. El Adón, el Señor, Yahshua, o si quieres leerlo como Elohim, hay que es lo mismo. Yahshua es el Rúa. ¿Dónde están los tres? Hay uno. Ah, que hay tres manifestaciones de Elohim, sí. Que actuó como padre directamente hablándole a Moshe en la zarza, sí. Que después vino y entró en un cuerpo, sí. Al que llamaron Yahshua, Jesús. Y que ahora está morando en nosotros los que creemos o los que obedecemos, porque el creer es obedecer, sí. Ahí están las tres manifestaciones, pero la palabra dice que Él es uno y no nos podemos salir de allí. Vamos a ir a Yohanan, porque ahora nos va a meter a nosotros en el cuento, a que seamos uno con Él. La idea de todo esto, Él es uno, pero yo tengo que hacerme uno con Él, porque si no me hago uno con Él, no me voy a salvar. Vamos a verlo, Yohanan, Juan, capítulo 17,
versos del 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ah, venga, vamos a ver, no le metamos 4.000 millones porque eso no creo que vayan a ver. Aunque en todas las generaciones de pronto vayan, vamos a decir que hay 1.000 millones de personas pues que van a salvar. Porque son poquitos los que van a salvar. Si en toda una generación se salvaron 8, si en el diluvio, entonces al final de los tiempos van a ser poquitos, y el Padre lo dice en su palabra, manada pequeña. Pero aquí nos va a hablar de ser uno con Él, o sea que nosotros también vamos a entrar a ser uno. Y si se salvan 1.000 millones de personas, entonces vamos a decir que hay 1.000 millones de Elohim. No, Elohim sigue siendo uno. Y va a entrar en 1.000 millones de personas, pero Él es uno. Y sigue en su trono y está dentro de nosotros. Y está dentro de Yahshua. Eso debemos tenerlo claro. Entonces por eso dice, para que todo... Bueno, leámoslo todo otra vez. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, o sea, dentro de nosotros, dentro de Yahshua y Elohim, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es ser uno. O sea que nosotros vamos a tener que estar en Él y Él en nosotros. ¿Cuándo se logra eso? Cuando creemos. Pero todavía no estamos completos. Todavía no estamos completamente. Esto se va a completar la unidad o la plenitud de Mashiach en nuestra vida cuando Él venga. Eso lo podemos leer en Filipenses capítulo 1 verso 9, nos habla de eso. Hay un proceso de formación, hay un proceso de limpieza, hay un proceso de redención, hay un proceso de vestirnos de Mashiach, de Cristo. Hay un proceso de crecer, que la palabra vaya creciendo en nosotros, que es el mismo Yahshua, que Él vaya entrando. Poco a poco, las áreas se van convirtiendo áreas, se van redimiendo áreas. Nos vamos haciendo uno con Elohim en áreas donde Él entra. ¿Cuándo Él entra? Cuando yo obedezco a la palabra, Él entra en esa área donde yo estoy obedeciendo. Pero faltan muchas más. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, verso 9? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No, 6 entonces, perdón. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yahshua. Ah, de esto es que está hablando. Cuando Él empieza la obra es cuando Él entra en un área y la perfeccionará hasta que venga Mashiach, porque allí se va a cumplir toda la plenitud. Porque vamos a ser transformados. Este cuerpo va a ser transformado. O los que están muertos van a resucitar en un cuerpo diferente. Y Él está haciendo todo ese proceso en nosotros. Toda esa purificación. O como estamos hablando de la unidad, Él se está haciendo uno con nosotros y nosotros con Él. En cada una de esas áreas cuando creemos, cuando obedecemos, y Él entra en nosotros. De eso es que se trata la unidad. Él es uno. Sigamos leyendo porque íbamos hasta el 23, ¿cierto? 17, sigue 22 y 23. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ah, para que sean perfectos en unidad. Cada día que Él va entrando me va haciendo perfecto, porque el perfecto es Él. Y cuando entra en mí en una área, yo me hago perfecto en esa área. Y eso es que está hablando aquí. La gloria que me diste yo les he dado, la acabó, la gloria. Cuando Él entra en mí, pues Él ya está en cabo en gloria, porque resucitó en cabo en gloria. Y cuando entra en mí, ya entra el que resucitó. Y entonces esa gloria me la da a mí, eso es lo que está diciendo aquí. Ese poder, esa autoridad me la da a mí en las áreas donde Él ha entrado, donde es uno conmigo y yo soy uno con Él. Donde soy uno con Mashiach, que es lo mismo. Vamos a leer Yohanan lee primera de Juan, capítulo 1,
Vamos a leer los versos del 5 al 7, porque esto nos va a llevar, el ser uno con Él, nos va a llevar a algo especial. ¿Qué es? Porque en el momento que yo me hago uno con Él, hay algo que pasa con su sangre. Eso es lo que estamos viendo en los corbanó, en los sacrificios, en los 5 corbanó, los 5 sacrificios de los animales, ¿cierto? Los animalitos que sacrificaban. Y por medio de la sangre había expiación por el pecado, pero todo esto está resumido en esa única ofrenda, Olán, eterna, que es Él. ¿Sí? Entonces, primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Elohim es luz, or, y no hay ninguna tinieblas en Él. Aquí ya oí otra cosa. Elohim es luz, ¿cierto? Elohim es luz. Por allá, que también creo que lo vamos a leer en Yohanan, en Juan 8:12, dice que Él es la luz del mundo. Listo, sigamos leyendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, or, como Él está en luz, or, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yahshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Venga, si decimos que tenemos comunión, comunión es algo que nos hace uno, unidad. Unión viene de uno. Si decimos que tenemos comunión, quiere decir que yo estoy siendo uno con Él. Yo soy uno con Él, de eso es que está hablando. Y andamos en tinieblas, mentimos, claro, porque si yo soy uno con Él, ya no vivo yo, sino Él en mí. Si en una área yo soy uno con Él, ya no puedo decir que ando en tinieblas. Si yo ando en tinieblas, estoy mintiendo diciendo que yo estoy en luz, porque Él es la luz. Entonces dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si nosotros no andamos en luz, no tenemos nada en común, no somos uno. Cuando yo soy uno con Elohim, Elohim es uno conmigo. Y mi hermano o mi hermana es uno con Elohim, y Elohim uno con él o con ella, entonces los dos somos uno. Porque tenemos la misma la misma luz, porque tenemos la misma palabra, porque tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo morando en nosotros, y ahí es que somos uno. Ahí está hablando de la unidad igualmente. Cuando hablamos de la unidad no estamos hablando solamente de Él, hacia allá tenemos que llegar nosotros, a ser uno con Él. Y si no nos hacemos uno con Él, pues sencillito, cuando Él venga, no vamos a tener la semejanza de Él. Y no vamos a ser atraídos por Él, va a ser como un imán y va a traer su esencia nomás. Si no tenemos su esencia, que es lo mismo que la presencia, que es lo mismo que el nombre, entonces no vamos a estar en el rapto, sino que nos vamos a quedar. Y tener la esencia de Él es tenerlo a Él, es tenerlo a Él, morando en mí. Entonces cuando Él venga va a recogerlo de Él. Sí, Yohanan, Juan, capítulo 8, verso 2. Otra vez Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oiga, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y ya nos dijo que si andamos en luz, no podemos tener tinieblas. O sea que andar en luz realmente es tenerlo a Él dentro de nosotros. Seguirlo es tenerlo a Él dentro de nosotros. Cuando lo tenemos a Él, lo vamos a seguir. ¿Qué quiere decir seguir? Pues que voy a dar las mismas pisadas que Él da. Y Él dejó unas pisadas marcadas, ¿cierto? Eso lo dice por ahí en 1 de Pedro 2:22, creo que habla de eso. Digamos de leerlo. Si es 1 de Pedro y si no es segunda, pero creo que es 1 de Pedro capítulo 2, verso 22. El que me sigue, el que da las mismas pisadas que yo di, el que dice yo no vine a abolir la Torá sino a cumplirla, Él la cumplió. O sea que el que lo sigue cumple la Torá, y para cumplir la Torá tengo que tenerlo a Él dentro de mí, porque la Torá debe estar escrita en mi corazón para que de mi corazón salgan obras. ¿Cuáles obras? Pues la Torá. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 22? ¿No? ¿Qué dice en 1 de Pedro 22? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Siga leyendo. Entonces el 21.
Desde el 21. El 21. Sí. Pues para esto fuiste llamados, porque también Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ah, listo. Esas son las pisadas. Eso es lo que es seguirlo a él. Cuando yo oí las mismas pisadas y él dijo, yo no he venido a abolir la Torah sino a cumplirla. Yo no he venido a abolir la ley sino a cumplirla. Ah, que ahora no cumplimos la ley en lo ritual de la manera que está escrita en el antiguo pacto, pero la cumplimos por medio de él. Cuando lo tenemos a él, cumplimos la fiesta. Cuando lo tenemos a él, estamos en reposo. Cuando lo tenemos a él morando en nosotros, estamos en shalom. Estamos en libertad, estamos en oro, estamos en luz. Está la palabra en nosotros. Bueno, de ahí para allá todo lo que es él. ¿Sí? Vamos a ir, y esto desemboca en qué, el ser uno con él, ¿en qué va a desembocar? En lo siguiente, en Mateo, capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ah, cuando yo no tengo la luz, cuando no tengo a Yahshua, Jesús, cuando no tengo la palabra, cuando no tengo la Torah, la ley en mí, ¿sí? Todo lo que el Padre nos ha hablado en este momento, entonces va a haber lo del otro lado, porque tengo otra palabra, tengo otra ley, la ley del pecado en mi corazón, y por eso es que del corazón salen los malos, mi mala manera de pensar, o los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, y ahí todas las obras de la carne. Pero también sale lo bueno. ¿Qué sale? Cuando está Yahshua, que es el único bueno, porque Yahshua, Jesús, es Elohim, y el único bueno es Elohim. Recuerden, el joven rico cuando le pregunta qué tengo que hacer para heredar la vida blanca, la vida eterna. Guarde los mandatos, ya los guardo. Entonces le preguntaba, Padre bueno, ¿qué tengo que hacer? Dice, ¿por qué me llama bueno? El único bueno es Elohim. Porque él sí sabía que le estaba hablando a ese hombre que él estaba viendo. Él no le estaba hablando al Elohim que estaba dentro de él. Él le estaba hablando a ese hombre que tenía al frente. Por eso le dice que el único bueno es Elohim. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ah, y él viene y dice, venga, el adulterio no es solamente cuando usted va y se acuesta, es de lo que hay en su corazón, y ahí van a salir deseos, y cuando esos deseos salen, entonces usted ya es un adúltero, dice él. Entonces cuando yo me hago uno con Elohim, esos deseos del adulterio, esos deseos de la fornicación, de la mentira, del chisme, todo eso no va a estar. Si él está en un área, no va a estar, o sea que esto no va a aparecer en mi vida cuando yo soy uno con él en un área, sino que por el contrario, aquí yo no voy a ser un adúltero, yo no voy a ser un fornicario, y aquí lo ratificamos en Mateo capítulo 12 versos 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ah, si ve que no solamente lo malo sale. Cuando yo ando en luz, cuando tengo a Yahshua, Jesús, cuando tengo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, cuando tengo la palabra sellada en mi corazón por el Ruach HaKodesh, que es lo que dice Efesios 1:13, cuando pasa eso, van a salir obras buenas de mí. Por eso es importante ser uno con Elohim, hacerme uno con Elohim. ¿Cómo me hago uno? Cuando yo obedezco, Él entra en mí. Eso es lo que dice Hechos 5:32. Cuando yo creo en Él, ¿cierto? ¿En quién? En Yahshua, pero es que Yahshua es la palabra. Cuando yo hablo de fe, cuando hablo de creer, estoy hablando de palabra. Es creer lo que está escrito. Por eso todo lo tenemos que llevar a la palabra. Yo no me puedo confiar de un hombre que viene y predica. Yo a ustedes les digo, no confíen en mí. Vayan y corroboren lo que yo estoy hablando, que está escrito en la palabra. Porque ustedes tienen que sujetarse primero a Elohim antes que a mí. Porque si comienza a hablarle yo, si comienza a hablarle este siervo que están viendo aquí, y no son palabras de Elohim, entonces se va a meter usted en problemas. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy. Hombres adoctrinados, mujeres adoctrinadas por hombres.
y no van a la palabra y les traen la palabra y hacen que la palabra siga derecho, la echan a un lado y dicen creer en Elohim, en Dios, y dicen amar a Elohim, a Dios, y dicen ser creyentes, y dicen cantidades de cosas y creen que van a ser salvos cuando lo tiran a él a un lado y le creen lo que los hombres enseñan, estando explícito en la palabra muchas cosas. Y esto es lo tremendo, ¿no? Del corazón salen las obras. Y yo tengo luz, tengo a Yahshua, Jesús, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo morando en mí. Van a salir obras buenas. Eso es lo que está diciendo. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, de la palabra, porque lo único bueno es Elohim, Dios, que es la palabra. Entonces de la palabra que hay en el corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué sería lo malo? Pues lo contrario de Elohim, de Dios. ¿Quién es lo contrario? El adversario, Hasatán y todo su sistema, espíritus inmundos, así como la palabra de Elohim, de Dios, es espíritu, es Rúa, también la palabra del enemigo es espíritu, es Rúa. Por eso cuando yo obedezco a Elohim, recibo al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, pero cuando obedezco a Satanás, recibo espíritus inmundos, y eso es lo delicado del pecado. Que el Padre dice, no robar, si yo robo, yo voy a recibir espíritus inmundos. Cuando el Padre dice que no puedo comer cerdo y yo como cerdo, eso es lo que voy a recibir, espíritus inmundos, porque quebranto la palabra. Pero si yo dejo de comer cerdo, lo que voy a recibir es el Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Y voy a ser uno con Elohim, porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es Elohim. Y es Yahshua, Jesús, Dios. Ahí está la unidad. Y desemboca aquí a Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4. Ser uno con Elohim, tener la palabra en el corazón, tener el Ruach HaKodesh morando en mí, hace esto en mi vida. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandatos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ah, venga. No, todo el mundo dice conocerlo. Todo el mundo dice conocerlo, pero aquí es muy claro el Padre. En su palabra dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandatos. ¿Los mandatos de quién? ¿De hombres o de Elohim? Lo que está escrito en la palabra. Por eso tengo que ir a la palabra para saber si yo realmente lo conozco a él, porque si yo estoy obedeciendo es posible que lo conozca, porque es muy posible que tenga el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo morando en mí, porque yo también puedo obedecer en letra. Tengo que obedecer en letra para recibir al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Todavía no lo tengo, pero la garantía mía es que si yo estoy obedeciendo es muy posible que lo conozca. Y si no obedecemos la palabra, cuando llega la palabra y prefiero quedarme en lo que los hombres me dicen, ¿cree que lo conoce? ¿Cree usted que conoce a Elohim, a Dios, sin guardar su palabra, sin hacer lo que está escrito? Y le dicen esto es así, dice lo contrario porque el pastor le dijo que no era así. Y en la palabra está todo, y muchos hablamos de muchas cosas y no las conocemos. Parecemos loros y comenzamos a repetir cosas. Y entonces los que hablan Jesús es Dios y no solamente Jesús, y no puede hablar del Padre cuando Él enseñó a orar y se refirió al Padre. No porque fuera otra persona, sino que ese era el orden. Cuando Él habla del Shabbat, del reposo, ahí está explícito lo que es un reposo, pero no toman lo que está escrito, sino lo que le metió otro hombre, y nos quedamos con eso. Va a tener problemas el día que el Padre le diga, de pronto le sale el Padre como aquellos que dijeron, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu presencia echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Él les va a decir, no los conozco, porque si yo lo conozco a Él, Él me conoce a mí. Porque somos uno, se supone que somos uno, donde yo lo conozco a Él. Entonces nos va a decir, no lo conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué de maldad? Porque no obedecen la palabra sino a hombres. Y no tienen una relación íntima con Elohim porque no obedecen. Necesitamos obedecer para tener la relación íntima y que Él me pueda hablar. Yo no digo créame a mí, créale a Él. Pero para poder tener eso, tiene que tener comunión con Él, intimidad con Elohim. Si no, eso no se va a dar nunca. Vamos a ir a Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 3, versos 6 y 7. Si nosotros lo que no, le conocemos, mire lo que tiene que pasar en nosotros. Todo aquel
aquel que permanece no ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Listo, todo aquel que permanece en él, todo aquel que es uno con él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Recordemos que conocerlo es ser uno con él. Conocer a Elohim es ser uno con él. O sea, todo aquel que permanece en él, todo aquel que es uno con él, en el área donde sea uno con él, no peca. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino él el que hace a través de mí, y él no peca. El único que no peca es él. Por eso es necesario meterlo a él dentro de nosotros para no pecar. Entonces dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, justicia es guardar mandatos, es justo, como él es justo. ¿Sí ve? Él es justo y yo tengo al justo dentro de mí, entonces yo soy justo. Mientras yo no tenga al justo dentro de mí, a veces sí y a veces no. Y vamos a ir a Efesín, capítulo 4, vamos a leer los versos del 12 al 15. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, la fe, y del conocer del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud de Mashiach. Ah, ¿sí ven? Lo que estamos hablando, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, que es lo mismo, palabra en el corazón, tener a Yahshua en el corazón, y del conocer, ser uno con él, lo acabamos de decir. Y el conocer del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, que ya lo leímos en Filipenses capítulo 1, verso 6. Cuando Él venga, Él nos está formando, Él nos está edificando. Somos edificados por la palabra y Él es la palabra. Entonces vamos creciendo, nos vamos edificando. Eso es lo que está diciendo aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocer del Hijo de Elohim, a tenerlo plenamente a Él dentro de nosotros. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando seamos transformados, cuando estos cuerpos sean transformados. Por eso la parashá que viene tiene que ver con esto. Sigamos leyendo porque vamos hasta el 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia sus artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Mashiach. Mashiach, Cristo. Esto es muy tremendo, ¿no? Para que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eso es lo que acabo de decir, no siga a hombres, siga a Elohim. Entre en intimidad con Elohim y que Elohim le hable a través de las escrituras. Porque vamos a salir con barbaridades diciendo lo contrario a lo que está escrito muchas veces, porque nos entrega poderes engañosos a causa de la desobediencia. Dice, por eso dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quizás las personas no se dan cuenta, pero cuando habla de estas personas son personas que están endemoniadas, que tienen espíritus inmundos, espíritus de error. Por eso viene la doctrina de error, a causa de esos espíritus inmundos que están morando en ellos. Entonces dice, sino que siguiendo la verdad en amor, obedecerla, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Mashiach, Cristo. Eso es lo que necesitamos. Cristo es la palabra. Leamos Romanos capítulo 11, versos del 17 al 20, que tiene que ver con esto. Y dice, en el pasado decía que el que lo conozca él no peca. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 21, dice que él no pecó. Romanos 11 capítulo 17, del verso 17 al 20. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien,
Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Sencillo. Eso es lo mismo que está hablando. Nosotros tenemos que ser injertados en ese olivo que es Israel. Pero Israel tiene que ser uno con Elohim, uno con Yahshua, uno con Jesús. Israel, para yo llamarme Israel, para tener la ciudadanía de Israel, tengo que tenerlo a Él en mí, o sea, ser uno con Él. De eso es que está hablando aquí. Eso es ser injertado en ese olivo, es hacerme uno con Él. Es la unidad que el Padre está buscando en todos nosotros. El tema de la unidad tiene que ver no solamente entre Machía y Él y el Ruach HaKodesh, que sean uno, y no con nosotros. Tenemos que ser uno, porque recordemos que cuando salimos de los Shamaí, de los cielos, éramos uno. Él nos creó y nos hizo independientes a Él. Pero tenemos que retornar, ¿cierto? Para algo pasó eso, Adán. No les voy a decir esta parte porque por eso les digo, en este tema hay mucha profundidad. Dimos unas pinceladas ahí de profundidad, pero esto abarca muchas más cosas. Esto es lo esencial, lo que se escucha, aclarando lo que se escucha, tratando de traer esa sabiduría de lo alto para que el Padre permita a los que obedecen el poder entender todas estas cosas y no caer en doctrinas de error y no ser niños fluctuantes, no ser de esos, lo que dice Proverbios 14:15, ¿no? El simple todo lo cree. No quedarnos como débiles toda una vida, sino avanzar, crecer y no ser engañados por estratagemas de hombres. Algunos buscan, utilizan la astucia, las artimañas del error para engañar a las personas. Hay unos que quizás han sido engañados y transmiten eso, pero nosotros no podemos dejar de engañar ni el uno ni el otro, de nadie, porque el dejarnos engañar es pecado. Hay un mandato del Padre donde dice que nadie os engañe. Creo que por allá en Efesios 5:6 o al revés 6:5 habla de eso. Es un mandato de Elohim. Pero para no dejarnos engañar tenemos que crecer. Tenemos que tener el fundamento, doctrina del Padre. Listo, vamos a darle toda raba al Padre por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos ha dado en esta hora de poder estar delante de Él. Abacados, Padre Santo, toda raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que nos has dado de poder estar delante de ti. Aquella palabra que ha salido de tu boca, a través de la boca de este siervo, bendito Padre, nos convenza hoy de pecado, de juicio y de justicia, y que podamos salir de este lugar dispuestos a obedecer tu bendita y poderosa palabra. Bendito Padre, entendemos, reconocemos que ser uno contigo es lo que tú demandas de cada uno de nosotros, como tú lo eres con Yahshua, que es Elohim, que es el Ruach HaKodesh, que de igual manera estás esperando de cada uno de nosotros que busquemos esa estatura de ese varón perfecto, esa plenitud de Machía de Cristo en cada uno de nosotros, realmente ser uno contigo, bendito Padre, para así no dejarnos engañar de aquellos que vienen con doctrina de error, bendito Rey, sino que estar siempre firmes y esperar, bendito Padre, la venida tuya, donde se va a completar todo este proceso, bendito Rey, de purificación, todo este proceso de redención, todo este proceso de unidad contigo, bendito Padre. Padre, te damos muchas gracias, bendito Rey, por este tiempo, por esta oportunidad, porque nos has traído en el día de hoy para traernos este tema que de igual manera, bendito Padre, puedas hacer con aquellos que traigas a este mensaje. Y clamamos por tu por tu pueblo Israel, por el cual clamamos por esa Shalom, bendito Padre, la Shalom igualmente de Jerusalén, que puedas tú, bendito Padre, permitirles a cada uno de los Bené Israel, de los hijos de Israel, los Bené Jaelión, los hijos del Altísimo, el poder cada día alcanzar un poco más de esa estatura de ese varón perfecto, alcanzar un poco más de esa jogma, de esa sabiduría de tu bendita y poderosa palabra, que pueda ser sellada cada día más y más en cada uno de nosotros, bendito Padre. Y todo esto lo ponemos delante de ti y lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach,
Jesús el Mesías, en acción de toda, en acción de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén, emer, aleluya, salón, ubrajó, mispaja, paz y bendición, familias.